bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder acompañarnos en la lectura de un libro muy interesante. Está titulado La conducción del niño. Así que no puedes perderte este programa porque estamos aprendiendo mucho, no solamente, Alba, cómo conducir a un niño, sino qué más. No, estamos aprendiendo nosotros cómo tener el carácter de Cristo, cómo entendamos esto. Niños, jóvenes y demás que están a nuestro alrededor y aún adultos están mirándonos y están copiando, se guían más por nuestro ejemplo que por lo que los decimos. Así Entonces es. necesitamos ser nosotros transformados, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y Dios está obrando esta transformación a medida que vamos avanzando por las páginas de este libro. Así es. Y bueno, formas que tú tienes para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del Facebook y YouTube. Allí puedes ver nuestros programas y también puedes enviarnos mensajes para darnos tu opinión o saber un Si hay poco alguna más, duda. si hay alguna duda con respecto a esto. Así es. Para eso nos vas a buscar en nuestras voces en el desierto. Así es. También en WhatsApp y en Telegram nos podés encontrar en el más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico es nbdesierto@gmail.com y nos podés escuchar a través de Radio Messer y obviamente te podés comunicar con nosotros a través de la página de Radio Messer que es www.radiomesser.com. Cuando estás en Facebook, cuando estás en YouTube, dale like, me gusta, share o compartir. Y cuando estás en YouTube, una cosita más que te vamos a pedir que hagas es que le des clic a la campanita para que al suscribirte en forma completamente gratuita, te van a estar llegando los videos inmediatamente que nosotros lo estamos poniendo al aire. Así es. Y bueno, sin más, Alba, oramos y comenzamos con la lectura del libro. Perfecto. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos. Permita que podamos aprender más de lo que usted tiene escrito allí en ese libro, Padre, para poder educar mejor a nuestros hijos. También, Padre, para que nosotros podamos llevar una vida mejor. Así es. Padre, guíanos y ayúdanos a aprender. En su nombre, amén, 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 amén. amén, amén. Bueno, y como muy bien dijo Daniel, estamos en el libro La conducción del niño, ni más ni menos que en el capítulo 36, y empezamos en el pasaje que tiene por subtítulo La herencia de Napoleón. Dice, el carácter de Napoleón Bonaparte recibió una gran influencia por su educación infantil. Algunos instructores desacertados inspiraron en él el amor a la conquista formando ejércitos simulados de los cuales él era su comandante. Así se estableció el fundamento de su carrera de lucha y efusión de sangre. Si el mismo cuidado y esfuerzo se hubiera empleado para hacer de él un buen hombre, infundiendo en su joven corazón el espíritu del Evangelio, cuán ampliamente diferente habría sido su historia. Qué cambio de historia, ¿no? Totalmente. Pero es que esto me está haciendo pensar en una cosa, y es el hecho de cuánto cuidado tenemos que tener respecto a cómo nosotros motivamos la imaginación de nuestros niños. ¿Qué elementos les damos? Cuando compramos juguetes, ¿qué tipo de juguetes les estamos dando? Y así digo, porque vos fíjate que todo eso está haciendo una impresión, una impronta en la personalidad que se está formando en ese niño. Y bueno, después vamos a cosechar lo que sembramos. Así es. No Así podemos sembrar manzanas, ¿verdad? Y terminar cosechando naranjas. Sembramos manzanas, se cosecharán manzanas. Así es. Entonces digo, tenemos que tener muchísimo cuidado, entonces, no solo lo que le decimos, cómo los estimulamos, qué juguetes compramos, qué materiales didácticos les damos, etcétera, 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 porque Así todo es. eso moldea la personalidad. Moldea la personalidad de cada uno. Ok, aquí otro subtítulo habla sobre Hume y Voltaire. Dice allí, se dice que el escéptico Hume fue un concienzudo creyente de la palabra de Dios en sus primeros años. Pertenecía a una sociedad de debates y allí se lo nombró para que presentara argumentos a favor de la incredulidad. Uy, escuchen bien. Estudió con fervor y perseverancia y su aguda y activamente quedó impregnada con la sofistería del escepticismo. Antes de mucho llegó al punto de creer en sus enseñanzas engañosas y toda su vida posterior llevó el oscuro sello de la incredulidad. Qué increíble. Estamos hablando de una persona
Ya no es un niño, ya no es un No. adolescente, Ujú. sino que una persona ya más entrada en años. Así es. Y ahora hablando de Voltaire, dice, cuando Voltaire tenía 5 años de edad, aprendió de memoria un poema de incredulidad y su perniciosa influencia nunca se disipó de su mente. Wow. Llegó a ser uno de los más efectivos agentes de Satanás para apartar a los hombres de Dios. Millares se levantarán en el juicio y culparán al incrédulo Voltaire por la ruina de su alma. Cada joven determina la historia de su vida por los pensamientos y sentimientos acariciados en sus primeros años. Los hábitos correctos, virtuosos y viriles formados en la juventud se convertirán en parte del carácter y, por regla general, señalarán el curso del individuo por toda la vida. Los jóvenes pueden convertirse en depravados o virtuosos a elección propia. Tanto pueden llegar a distinguirse por hechos dignos y nobles como por grandes crímenes y maldad. Es tremendo eso. Ujú. ¿Cómo no podemos abrir ni siquiera un pedacito de la puerta al enemigo? Ujú. Voltaire Así lo es. hizo, el otro Ujú. personaje también lo hizo También y lo terminaron completamente arruinados. Ujú. O sea, Así es. mucho cuidado entonces de ya sea lo que vean, lo que escuchen, o sea, cuidado con Ujú. las avenidas del alma, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra nariz, el tacto, los distintos sentidos son las avenidas del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que es todo lo que va, la información que va a ir a nuestro disco duro que está en nuestra mente. Ujú. Y una vez que entró la imagen, así la hayas mirado por milésimas de segundo, Ya ya alcanzó. quedó. Sí, Ya eso fue suficiente. así es. Cuidado con eso, cuidado porque a veces esas famosas paginitas de escenas que no son convenientes aparecen en los celulares, aparecen, de repente estamos buscando una información en el buscador famoso o lo Ujú. que sea y aparecen esas imágenes, cuidado con ese tipo de cosas. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y como decía aquí, cualquiera de estos dos personajes que hemos estado leyendo, cómo la influencia lo llevó a Ser ser piedra de tropiezo piedra también. de tropiezo, porque hay muchos que le van a decir a Voltaire, por ejemplo, Ujú. como decía aquí, todo lo que tú me enseñaste al final era falso. No solo que era falso, sino que me termino perdiendo, porque eso es lo más grave. Eso es lo Eso más es lo grave más de grave. toda la situación. Exacto. Siguiente pasaje bajo el título La recompensa de Ana. A cada madre se confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente preciosos. Durante los 3 primeros años de la vida del profeta Samuel, su madre, Ana, de la que estamos hablando, le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Usando cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. En cumplimiento de su voto de entregar su hijo al Señor, con gran abnegación lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para ser preparado para el servicio en la casa de Dios. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. ¡Qué recompensa recibió Ana! Y qué estímulo a la fidelidad es su ejemplo. Ujú. El secreto está ahí. Dirigir o procurar dirigir los pensamientos de nuestros niños Hacia hacia el Cristo. Creador. Sí, Exacto, así totalmente. es. Es la clave de todo. Digo, es que vos fíjate que nuestra mente es como una fortaleza. Ujú. Y nosotros tenemos la llave de la puerta principal de esa fortaleza. Ujú. O se la entregamos al enemigo o se la entregamos a Dios. Así No es. solo la nuestra, sino la de toda nuestra familia. Ujú. La de toda nuestra familia. Entonces tenemos Sí. que ser muy cuidadosos. Ana se la entregó a Dios. Así es. Y aquí sigue diciendo Alba cómo fue protegida la mente de José. Las lecciones que dio Jacob a José en su juventud, al expresar su firme confianza en Dios y relatarle vez tras vez las preciosas evidencias de la amante bondad de Dios e incesante cuidado, fueron precisamente las lecciones que necesitó en su destierro entre un pueblo idólatra. Usó prácticamente esas lecciones en tiempo de prueba. Estando en la más difícil prueba, acudió a su Padre Celestial en quien había aprendido a confiar. Si los preceptos y ejemplos del padre de José hubieran sido de un carácter opuesto, la pluma de la inspiración nunca hubiera trazado en las páginas de la historia sagrada el relato de integridad y virtud que reluce en el carácter de José.
Las primeras impresiones efectuadas en su mente protegieron su corazón en la hora de la tremenda tentación y lo indujeron a exclamar, escuchen bien, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué hermoso, porque él podía haber puesto ahí el nombre del faraón, su propio nombre, Ujú. etcétera, etcétera, pero dijo así, ¿cómo pues haría yo este mal contra mi Dios? Así es. Las enseñanzas que tuvo por parte de la mamá de José evidentemente quedaron Ujú. muy impregnadas en la vida de José Así y las de es. Jacob, su padre, Ujú. obviamente. Y bueno, esto llevó a que las tuviera que usar en los momentos eh, tan difíciles que tuvo que vivir José. Ujú. Ahora la Así es. pregunta para nosotros es, ¿cómo estoy preparando yo a mis hijos? Ujú. Los estoy llevando por el buen camino, les Ujú. estoy dando la educación necesaria de creer en ese Dios maravilloso que tenemos, el cual nos guía, nos cuida, nos protege, hace todo por nosotros cuando nosotros se lo permitimos. No solo eso, ¿qué ejemplo les estoy dando? Ujú. Porque esa es la otra también. Así ¿Qué es. ejemplo les estoy dando? Y por eso el título siguiente un poco contesta todo lo que estamos hablando Ujú. hasta ahora, que dice el fruto de una educación sabia. ¿Sí? Es un hecho triste que cualquier debilidad e indecisión de parte de la madre son prestamente advertidas por los hijos y el tentador entonces trabaja en sus mentes induciéndolos a persistir en sus inclinaciones. Si los padres cultivaran las cualidades que es necesario que empleen en la debida preparación de sus hijos, se colocarán claramente Sí, delante, colocar. si colocaran claramente delante de ellos las reglas que deben de seguir y no permitieran que se quebrantaran esas reglas, el Señor cooperaría con ellos y bendeciría tanto a padres como a hijos. Desde una edad muy tierna, los niños están al alcance de influencias desmoralizadoras, pero los padres que profesan ser cristianos no parecen discernir el mal de su propio proceder. Ojalá comprendieran que la influencia que se ejerce sobre un niño en sus más tiernos años imprime una tendencia a su carácter y modela su destino para la vida eterna o la muerte eterna. Escuchen bien esto. Los niños reciben las impresiones morales y espirituales y los que son sabiamente educados en la niñez quizás yerren a veces, pero no irán lejos en su descarrío. ¡Wow! Interesante todo lo que Impresionante. leemos aquí, ¿eh? Así que entonces, cualquier debilidad, como dice acá, o indecisión de parte de la madre, no solo los hijos se dan cuenta, sino que el enemigo de las Ujú. almas está inmediatamente ahí, Así es. dispuesto a usar eso. Ujú. Y eso los hace entonces que empiece el tentador a trabajar en la mente de estos niños, de estos jóvenes. Ujú. ¿Para qué? Para que estos niños y estos jóvenes persistan, dicen, sus Y inclinaciones. en quebrantar las leyes y las reglas. Exacto, exacto. Digo, Ujú. entonces es fundamental que nosotros como adultos, si bien acá dice la madre, evidentemente el padre tiene la misma Por responsabilidad. supuesto. Nosotros como adultos no podemos tener ni debilidades ni indecisiones en lo que tiene que ver cuál es el camino que se debe seguir. Ujú. No Así puede es, haber Ana. duda, Ninguna duda. porque cuando se presenta duda, no solo que los hijos se dan cuenta, sino que Satanás las aprovecha. Por supuesto. Decía aquí también, desde una edad muy tierna los niños están al alcance de influencias demoralizadoras. ¿Mm? Allí sabemos que hay alguien que quiere que los hijos caigan y que no puedan seguir adelante. Que se pierdan Que se pierdan eternamente. eternamente, así es. Y por eso papás, mamás necesitan de alguna forma, como decía aquí, ¿ok? Necesitan profesar realmente que son cristianos Ujú. y enseñarle a los chicos de que hay un Dios maravilloso que es capaz de guiarlos por el buen camino por la eternidad, Ujú. no por un par de años, Sí, o señor. mientras son niños o mientras son jóvenes. ¿Mm? Y dice, ojalá comprendieran esa influencia, ¿no? Sí, señor. ¿Ok? Y también decía aquí que los niños reciben las impresiones morales y espirituales. ¿De quién? De papá, de mamá, de quienes nos rodean. Correcto. O por Correcto. eso necesitan
encauzarlos por ese buen camino, que papás, mamás y familias sean un ejemplo para ellos para poder seguir por el buen camino. Como dijimos antes, no van a hacer tanto lo que les digamos, sino lo que nosotros les mostremos. Ujú. Así es. Y una cosa que es súper evidente también, ¿sabes qué es? Que el tiempo ha terminado. Ay, sí, Así tristemente. es. Así es. Pero esperemos que les haya servido a ustedes, tanto como nos sirvió a nosotros, el poder entender la importancia de lo que es el ejemplo nuestro para los que nos rodean. Sean conocidos los que nos rodean o no sean O no conocidos. sean Vivan conocidos. bajo nuestro mismo techo o no bajo nuestro mismo techo. Donde quiera que nosotros nos encontremos, somos ejemplos para los que nos están rodeando. Como dije hoy al inicio, puede ser niños, jóvenes y también adultos que se están fijando. No en Así vano el es. apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas leídas por todo el mundo. Ujú. Así es. Terminamos con una oración, ¿te parece? Terminamos. Así es. Bendito Padre, gracias le damos por habernos acompañado durante este programa. Permita que todo lo que se ha hablado aquí no caiga en un saco roto, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia, en la vida de hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. Señor, acompaña a cada uno para que puedan educar cada día mejor a los niños, a los jóvenes, y Señor, guíanos siempre. Amén. En su nombre, amén, Amén. amén, amén. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Que el Señor te bendiga en gran manera.